Hola, buenos días. Hoy vamos a ver lo que es Excel básico, el formato de celdas, fuente, alineación, bordes, relleno, números, algunas combinaciones de celdas y cómo ajustamos texto en nuestro Excel de manera básica. ¿Listo? Principalmente Microsoft Excel es una hoja de cálculo desarrollada por Microsoft para Windows, Mac, macOS, Android e iOS. Cuenta con cálculo, herramientas gráficas, tablas calculares y un lenguaje de programación macro llamado Visual Basic para el desarrollo de las aplicaciones de manera interactiva. Listo, pero entonces veamos qué es Excel. Listo, y cómo se aplica. Excel como herramienta básica de trabajo de cálculo maneja unos formatos y unas fuentes. En este caso vamos a ver cómo ejecutamos este tipo de datos. ¿Listo? Entonces vamos a darle inicio. Excel. Vamos a abrir nuestra hoja de trabajo. ¿Listo? Como vemos, Excel se maneja como un libro en blanco. Como cualquier tipo de libros, está denominado por hojas. En este caso, esta es hoja 1, hoja 2, hoja 3. ¿Listo? En la hoja número 1 podemos colocar estilos. Vamos a colocarle el nombre estilos. Hoja 2, vamos a colocarle ¿listo? Esto para lo siguiente queríamos hacer al final. Vale, entonces como vemos, Excel maneja una barra de herramientas muy parecida a lo que manejan Word y PowerPoint, ¿sí? Que son las herramientas también de Office, de la suite de Office. Maneja algo denominado insertar, diseño de página, fórmulas para insertar un tipo de acción que yo vaya a trabajar dentro de mi hoja de cálculo, datos, ¿sí? Para importar también datos de Excel. O sea, Excel también se convierte como una base de datos y se puede conectar a las diferentes fuentes o grandes bases de datos a nivel macro que se ven en el mercado. ¿Listo? Revisar es para colocar comentarios y proteger nuestras hojas de estilo. Y vistas, encontraríamos todo lo que es la parte del diseño visual o cómo voy a ver mi documento antes de imprimirlo, por ejemplo. ¿Listo? Entonces en este caso nosotros vamos a trabajar la herramienta de inicio. Vamos a hacer algún tipo de justificación con fuentes, eliminación, números, estilos, celdas y si llegamos al caso pues modificar. ¿Vale? Entonces vamos a crear una pequeña base de datos llamada Excel. Vamos a colocarle Excel. ¿Listo? Excel teniendo esta celda, esto es denominado una celda y esto es denominado un rango. ¿Listo? Cuando con clic sostenido selecciono varias celdas se llama rango, como lo vemos aquí abajito. Una celda, un rango, son varias celdas unidas. ¿Listo? Entonces en una sola celda vamos a escribir Excel y si vemos aquí hay un puntico, me convierto en un más, puedo arrastrar varias veces mi celda a convertirse en varias y me queda como si fueran unas planas con un solo Excel. Listo, entonces a cada uno de estos vamos a cambiarle el color, el tipo de fuente. Como vemos, puedo utilizar cualquier tipo de fuente como si estuviera en un Word o en un PowerPoint. Entonces todo varía según las especificaciones o la creatividad de cada uno. El tipo de fuente, entonces acá le puedo colocar 20, 26, ¿sí? Para cambiar de tipo de fuente. Si le quiero cambiar el color a mi letra, entonces simplemente me selecciono la que quiera cambiar y aquí en la A le cambio el tipo de letra, ¿sí? O si quiero colocar un relleno, esto es denominado relleno, ¿sí? Relleno las celdas. Si ven que tengo aquí unas celdas específicas, puedo rellenarlas, ¿sí? Y cambiarle el color de la fuente para que se vea más vivo, ¿sí? O en este caso para que sea más fácil para leer. ¿Listo? Entonces, como vemos, hacer este tipo de elementos es muy fácil porque ya si tienes conocimientos básicos de Word, se te va a familiarizar mucho con este tipo de datos. ¿Listo? Ok. Si vemos la alineación, los bordes y el relleno, esto corresponde a cómo yo voy a alinear mi documento. Entonces, si yo selecciono varios o tengo un rango de datos, ¿sí? Y quiero
darle un formato en específico o quiero darle un bordeado en la parte junto al baldecito que hace el relleno, busco y coloco borde de cuadro grueso. Entonces, si se dan cuenta, ya me queda el bordeado de mis celdas, ¿sí? O de mi rango de datos. Si quiero una celda en específico, ¿sí? O quiero dibujarlo, mira, puedo borrar los bordes, o quiero dibujar mi borde de un color específico, ¿sí? Color de la línea. Entonces, si vemos acá, dibujar borde y color de la línea, puedo dibujar y colorear según como yo quiera. Entonces, con el lapicito voy colocando el borde que me asimila para hacer la separación de mis datos. ¿Listo? Entonces, ahora, combinar celdas es algo también interesante. ¿Por qué? Cuando yo selecciono varias celdas denominadas rangos, hay una opción que se llama combinar celdas. ¿Listo? Combinar celdas para poder escribir y que no pase lo que voy a hacer en la parte de abajo. Si yo escribo aquí combinar celdas, ¿sí? Se va a ver como si estuviera combinada, pero no es. Entonces, si yo escribo un texto largo, combinar celdas para poder visualizar los elementos de este conjunto de datos. ¿Listo? Si yo doy un enter, se va a ver largo, ¿sí? Pero en realidad estoy solamente utilizando una sola celda, ¿sí? Si quiero agrandarla, me voy a la parte inferior, arrastro hacia abajo y en la parte superior lo arrastro hacia un lado. Y si se dan cuenta, él no se está ajustando, pero el combinar celdas siempre va a estar centrado. Entonces, para que funcione esto, vamos a hacer algo denominado ajustar texto. ¿Listo? Ajustar texto lo vemos aquí arriba para que se ajuste al texto de la pantalla. ¿Sí ven? Perfecto. Entonces, en alineación es simplemente ubicar dónde voy a dejar yo, como vemos, mi documento. Si centrado, lateral, izquierdo, ¿sí? En este caso lo voy a dejar ahí. Perfecto. Y aquí a combinar celdas y lo voy a colocar en la parte centrada con un colorcito negro y un fondo que sea visible. ¿Listo? Entonces, como vemos, me queda de esta forma. Entonces vamos a cambiar un poquito la letra. Eso. Uy, aquí escribí mal. Bien, por eso es más fácil tener una buena visibilidad de los datos al momento de estarlos digitando. Entonces, como vemos, combinar celdas también es supremamente fácil. Celdas, como les decía, un rango de datos son varias celdas. Y ahora vamos a ponernos de una manera más eficiente. Vamos a colocar, ¿para qué sirve Excel? Nuevamente, para hacer cálculos, para analizar datos. Entonces, vamos a analizar este conjunto de datos. Nombre, apellido, tarea, tarea 1, tarea 2, tarea 3. ¿Listo? Entonces, si vemos, el promedio de estas actividades genera pues una aprobación o una reprobación en caso de que la estudiante o el estudiante, en este caso, esté pasando la materia, ¿sí? Entonces, si vemos tarea 1, tarea 2 y tarea 3 y el promedio. Para sacar el promedio, recordemos que es la suma de las tareas dividida por la cantidad de las tareas. Entonces, la cantidad de las tareas, ¿cuáles serían? 1, 2, 3 tareas dividido por la suma de esos 3. Esta operación ya la vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar el primer ejemplo. Sería entonces nombre, apellido, tarea, tarea 2, tarea 3. ¿Listo? Y aquí en este caso sería el promedio de la nota que este estudiante tiene en ese momento. ¿Listo? Entonces el promedio, ¿cuál sería? Nombre, Ana Álvarez. ¿Listo? Ana Álvarez. ¿Listo? Decimos que Ana se sacó un 2, perdón, se sacó un 4, tal cual como lo tenemos ahí, se sacó un 2 y se sacó un 5. ¿Listo? ¿Cuál sería el promedio? ¿Listo? Entonces, para calcular el promedio utilizaríamos una fórmula, ¿sí?
digitada en la celda, igual promedio, la selecciono con doble clic, me abre un paréntesis y me dice seleccione los números, punto y coma, número, punto y coma, a los cuales yo voy a sacar el promedio. Si no voy a hacer esto, simplemente selecciono como si fuera un rango de datos a los números a los cuales voy a promediar, cierro con el paréntesis y le doy un enter. Entonces él me va a botar que es un 3,6, como vemos acá da 3,67, es prácticamente lo mismo, solamente que con decimales. Para que nos queden los decimales utilizaríamos algo que es denominado acá el número, ¿sí? Los números. Entonces voy a darle clic derecho, formato de celda, como vemos es el que me va a dar este tipo de formato, y acá donde dice número, en la categoría, puedo asignarle la posición de los decimales que yo quiera. Entonces le voy a decir que la posición de decimales simplemente va a ser 1, 2, 3. ¿Listo? Bien. Me dio un aproximado que sería el promedio A4 de la estudiante. ¿Listo? Si no, a control Z para devolverme, para aquellas personas que vieron que retrocedí, o aquí en los numerales puedo asignar números hacia la derecha o números, o disminuir los números hacia la izquierda para que no me queden tantos decimales. ¿Listo? Entonces es jugar con eso también, ¿vale? Entonces la actividad o el reto que les dejaría esta semana a ustedes es cómo hacen para digitar los demás elementos que tenemos acá en nuestro formato, en este documento, ¿sí? Para generar este tipo de tablita. Entonces vas a escribir los mismos datos de la tabla, las mismas tareas, y sacas el promedio para estos estudiantes. ¿Listo? Entonces, pero dámosle vida a esta tabla. Entonces simplemente seleccionamos el rango, le damos un color, le damos un bordeado, ¿sí? Todos los bordes, le damos un color borde fondo grueso, ¿sí? Vamos a darle vida a nuestra tabla de tareas para estos estudiantes o estos estudiantes, para que tengan una mayor y mejor visualización dentro de la fórmula de Excel. ¿Listo? Y un reto más fuerte es para aquellos que ya terminaron o ya hicieron esta actividad, realicen lo siguiente. ¿Listo? Entonces nos vamos a ir aquí nuevamente a nuestro documento y veamos esta operación. ¿Listo? Esta factura. Entonces, una factura de venta es aquel documento que emite una empresa o un negocio indicando los servicios o lo que se vaya a vender dentro de la empresa. Entonces, un ejemplo acá, yo le voy a hacer la factura a la empresa Texaco, ¿sí? La empresa Texaco, porque le hice unos horarios de servicio por el mantenimiento de unos computadores en específico. Entonces acá el precio unitario, la cantidad, un servicio, precio unitario 200 pesos en este caso, ¿sí? Puedo colocar en el valor que ustedes quieran. Mano de obra 5 horas a 75 pesos la hora, ¿sí? Entonces son 5 horas, cantidad 5, 75 pesos la hora, y un descuento por cliente le colocaría 50.000. Entonces el descuento, ¿qué es? Un descuento es la resta, un descuento es una resta de los datos, ¿vale? Entonces ese es el reto, tratar de hacer esta factura con unos datos en específico, sacando un subtotal y una suma de los valores en la parte inferior. Entonces traten de hacer esta factura como la vemos acá en Excel. Pueden hacerlo en una hoja nueva. Entonces reto, como les indicaba, desde el comienzo. Entonces nombre de la compañía sería empezarla desde cero. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Un tamaño de letra, un combinar y centrar, un tamaño de letra pues que sea adecuado. Esto que si se me sale o no entra en la campaña, pues, perdón, en la celda, entonces ubicarle los tamaños, colocarle un color de la letra, nombre de la compañía, como vemos, dirección, entonces en la parte inferior colocaría los datos, dirección, ciudad,
teléfono de la empresa. Estos son los datos de la empresa, listo, nombre de la compañía y los datos de la compañía. Y luego en la parte inferior es facturar a quien yo le vaya a generar estos datos. Entonces, combinar y centrar. Aquí sí le podemos colocar facturar a dos puntos. ¿Sí? Aquí sí podemos colocar un relleno, un centradito. Entonces, como vemos, si ven que está cambiando nuestra factura. Ok, entonces es como yo trato de generar esa factura tal cual como la vemos aquí en pantalla. Si a ustedes les queda muy difícil hacerlo de esta forma, ¿sí? Que es idéntica, la idea es que lo traten de hacer lo mejor posible, ¿listo? Entonces organizar el documento de tal manera que yo pueda visualizarlo y pueda generar un estado de cuenta para poder entregarle a mi cliente, ¿listo? Entonces ese sería el reto por ahora y sin más, desearles un feliz día. Hasta luego, muchas gracias.